buenas noches. Como comentó la doctora Rocío Galloso, en esta oportunidad me voy a encargar de la moderación del caso clínico, del primero de los casos clínicos de esta nueva sesión de casos clínicos de patología que vamos a tener todos los meses. Para esta primera sesión tenemos como invitados como panelistas al doctor Jorge Casas Castañeda. El doctor es médico internista del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y de la Clínica Internacional, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchas gracias por su participación, doctor. Así también agradecemos a la doctora Milagros Dávalos Moscol, jefa del Departamento de Aparato Digestivo del Hospital Rebagliati, past president de la AP y de la ALE. En cuanto a la presentación del caso clínico, estará a cargo del doctor Jack de la Cruz. Él es residente de gastroenterología del Hospital Rebagliati. Para recordarles más o menos cómo es la dinámica de los casos clínicos, a lo largo del caso clínico vamos a tener unos stops donde se van a plantear unas preguntas. Pueden participar con sus respuestas si están de la siguiente manera. Si están entrando a través de un ordenador o una computadora, pueden hacer clic en el icono de actividades, que es el icono de figuras geométricas que se encuentra en la porción, en la esquina superior derecha de su pantalla. Luego clic en encuestas y ahí podrán ver todas las preguntas que se van a realizar y tendrán opción a responder algunas de ellas y ver los resultados de las encuestas en tiempo real. Si están ingresando desde sus celulares, pueden emitir su respuesta a través del chat, como lo vienen haciendo hasta ahora. Además, si tienen alguna pregunta adicional, también la pueden hacer a través del chat. Estaré atenta para anotarlas y luego resolverlas a lo largo del caso clínico. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulos, procederemos a iniciar con el caso. Ya, por favor. Buenas noches, doctores. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, falta colocarlo en modo presentación. Ya. Buenas noches, doctores. Como ya mencionó la doctora Laura, soy médico residente del Hospital Edgardo Rebagliati. Mi nombre es de la Cruz Mejía ya. Quiero agradecer a los doctores de la AP por darme la oportunidad de poder exponer este caso clínico que presentamos en septiembre del año pasado. Bueno, este es un paciente varón de 21 años, estudiante de universitario, Ingeniería de Sistemas, proveniente de Comas. Como antecedente de importancia, la mamá del paciente nos refiere que presentó un cuadro de una hepatitis de etiología no filiada en noviembre del 2019, la cual, según la señora, inició con náuseas, dolor abdominal leve, la cual en su policlínico se manejó solo como una probable hepatitis A, la cual no tenemos confirmación laboratorial. Solo fue manejada con dieta y suplementos vitamínicos de B12. Tenemos un laboratorio particular que la señora nos pudo dar del 29 de noviembre, donde teníamos una bilirrubina en 5, unas transaminasas de TGO en 1460, un TGP en 1520, una albúmina en 3 y globulina en 3.1. Antecedentes quirúrgicos, fractura de antepierna izquierda a los 5 años, y de medicamentos, solo el suplemento B12, niega algún consumo de algún medicamento en los últimos 2 meses, consumo de alcohol también lo niega, toxinas, alguna hierba en los últimos 2 meses. Bueno, nuestro paciente, según la familiar, nos refiere que 6 semanas antes del ingreso inicia con una ictericia de piel y escleras, la cual se torna progresiva, una coluria marcada. Se agrega una semana antes un dolor abdominal cólico hipogástrico intermitente, sin irradiación, niega síntomas urinarios, asocia hiporexia, náuseas, sin llegar a los vómitos, fatiga y astenia. Nuestro paciente, el ingreso de emergencia el 1 de septiembre, vemos que llega con las funciones vitales estables. Lo positivo al examen físico, pues tenía una ictericia de piel escleras 3 cruces de 3, un dolor a la palpación profunda en el abdomen superior, no encuentran otra alteración en otro aparato y sistema. El laboratorio de ingreso, pues presentaba como positivo una plaquetopenia, una tendencia a la plaquetopenia en 130.000, un TGO en 708, un TGP en 282, una bilirrubina en 27 a predominio directo, una fosfatasa en 545 y una disociación albúmina-globulina marcada, ¿no? Una albúmina en 2.06 y una globulina en 7.06. Cabe resaltar que tenía una hiponatremia leve en 130 con una hipocalemia moderada en 2.6 y presentaba trastorno de coagulación con un INR de 2.0. Ante el diagnóstico de una
de una probable una hepatitis con un patrón colestásico, pues se le hizo un estudio de todas maneras tomográfico para descartar alguna causa obstructiva de las vías biliares que condicionara el patrón en el paciente, realizándose la tomo tórax abdomen pelvis sin encontrar dilatación de las vías biliares, colédoco sin dilatación, no evidencia de lesiones focales hepáticas, no hepatoesplenomegalia y no tenía el hígado, no tenía características de hepatopatía crónica, ¿no? Lo único positivo mencionaba en el informe, algunas adenopatías sin hilo hepático hasta 18 milímetros de carácter reactivo probable. A nivel pulmonar tampoco ninguna otra alteración. A ver, aquí tenemos la primera pregunta. Como les comenté, pueden responder a través del chat o a través de las encuestas. En lo que van respondiendo esta pregunta, que dice así: ¿qué exámenes solicitaría ante este paciente? Marcadores virales para hepatitis A, B, C y E, marcadores de autoinmunidad, ANA, antimúsculo liso, antimitocondriales, dosaje de inmunoglobulinas, un examen toxicológico, serología para citomegalovirus, herpes, Epstein-Barr, solo A y B, todas las anteriores. En lo que damos tiempo para que respondan las preguntas, doctores, tenemos un paciente cuyo antecedente principal es que ha tenido una hepatitis aguda, de la cual se nos ha mencionado que ha sido una probable hepatitis A, sin embargo no tenemos una confirmación y tampoco sabemos de su evolución, ¿no? Tiene un seguimiento inadecuado y no sabemos cómo se ha comportado el perfil hepático después. Ahora debuta con un nuevo episodio de hepatitis. ¿Cómo enfocaríamos a un paciente? La pregunta va a ser los doctores panelistas, a un paciente con una alteración del perfil hepático predominantemente con daño hepatocelular. Pediríamos algún examen adicional, ampliaríamos algo adicional en la historia clínica, doctor Casas, doctora Dávalos. Estamos prestos a escucharlos. El tema de la, digamos, clínico acá es muy importante, digamos, tenerlo claro, probablemente lo han hecho. Es el registro de la medicación que usaba el paciente, ¿no? Que acá tenemos un tema de que mucha medicación se utiliza sin prescripción médica, es la universal. Nuestra población tiene acceso a mucho tipo de medicamentos. Entonces es bueno chequear, es posible que quizá no hubiese sido usado mayor cosa, pero es bueno chequear en la historia. A veces es tan importante que hay algunos países que tienen, especialmente en el campo hepatológico, en que hay muchas reacciones adversas por fármacos, que haya gente que se dedica a ir a la casa del paciente y revisar los medicamentos en la casa, porque ahí puede haber un subregistro importante. Entonces creo que la parte de una cuidadosa evaluación de la medicación es un paso simple, pero puede tener una gran importancia. Ok. Doctora Dávalos, ¿cómo enfocar a un paciente con daño hepatocelular? Bueno, ante todo, gracias, Laura, gracias, doctor Casas. Lo más importante en gastroenterología en general y particularmente en hepatología es la historia clínica. Este paciente tiene un antecedente importante. De un año antes que al parecer hizo un cuadro de hepatitis. En diciembre, me parece que en diciembre del año previo. Y que al parecer no ha sido seguido, no ha sido controlado. Entonces es muy importante investigar antecedentes familiares de enfermedades hepáticas u otras enfermedades que hayan podido haber. Ese es uno. Dos, insistir en el tema de la actividad que realiza el paciente. Generalmente los pacientes jóvenes, y estamos hablando de la prepandemia, pues suelen salir de paseo, suelen tener contactos de diversas situaciones. Entonces, insistir un poco en eso, ¿no? A veces, pues, el hecho de salir un fin de semana a la playa, comer en algún lugar, sobre todo en el contexto de que hemos tenido un episodio previo y ahora debuta con un episodio de hepatitis aguda. Entonces yo enfocaría, insistiría en ampliar la historia clínica, y ahí va la pregunta. ¿Algún antecedente familiar de enfermedades hepáticas? ¿Hay algún antecedente de enfermedad autoinmune? ¿Hay algún antecedente de condiciones personales? El joven es ingeniero de sistemas, pero a lo mejor viaja, hace alguna actividad social de apoyo, ¿no? Ahí insistiría yo en las preguntas.
Sí, doctora. Bueno, el paciente, doctora, no tuvo antecedente de viaje, al menos en todo ese año que tuvo el problema. No tiene antecedentes de enfermedades autoinmunes en la familia, ni hepatitis autoinmune, ni tiroiditis, ni vitíligo, ni alguna otra causa. Anondé bastante con la mamá, el papá. Eh, y bueno, respecto a la historia de algún consumo de algún alimento, bueno, lo que recordaba la señora, el problema es de que no, me refirió de que no había consumido algún alimento al menos en mal estado, que sí tiene todos los servicios en su casa, y que esa hepatitis A nunca se confirmó laboratoralmente, y bueno, no tuvo un seguimiento adecuado, ¿no? Y respecto a lo del doctor Casas, pues el paciente tampoco consumió ningún medicamento, salvo la vitamina B12 que le comentábamos y el paracetamol condicional cuando presentaba el malestar abdominal. Luego de eso, niega consumo de alguna hierba, toxina, algún otro medicamento que pueda asociarse a este cuadro, ¿no? ¿Tiene mascotas? Bien, No, doctora, no tiene. ok. En cuanto a los resultados de la encuesta, la mayoría ha votado por las respuestas E, solo marcadores biliares de autoinmunidad y todas las anteriores. ¿Estamos de acuerdo con estas respuestas, doctores? ¿Cuáles hubieran escogido ustedes? Bueno, haciendo un análisis, si pudieras poner el tema de la presentación, los análisis auxiliares, los exámenes, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, esa marcada hipoluminemia, 2.06, ¿no? Una marcada hipoluminemia con una marcada globulinemia, ¿no? Y las transaminasas, si bien es cierto, estuvieron por encima de 1500, han bajado a 708. La hemoglobina, los leucocitos, me hubiera gustado ver ahí el diferencial de leucocitos, pero evidentemente toda hepatitis aguda tiene que iniciarse con estudio virológico, que es lo más frecuente. Ya sabemos que no hay alcohol, no hay drogas, entonces por esa marcada elevación de globulinas, si vemos la diferencia, tendría 5 gramos de globulinas en global. Entonces sí, yo hubiera optado por esos exámenes igual, ¿no? No hay criterios, al parecer, de otro tipo de afección, ¿no? Entonces sí, hubiera también optado por lo que se ha solicitado. Sí, yo coincido que es indispensable la parte de marcadores virales, ya que esto, si por ahí no hay una respuesta inicial rápida, creo que queda la parte de marcadores de autoinmunidad. La parte toxicológica está un poco fuera por el tema de que si se ha hecho una búsqueda cuidadosa, razonablemente cuidadosa de tóxicos y no se ha encontrado, probablemente no vamos a encontrar más perspectiva por ahí. Ahora, para una lesión hepatocelular de esta magnitud, con un INR claramente prolongado y esa magnitud de ictericia, la posibilidad de algunas enfermedades, de otros agentes que es realmente infrecuente, ¿no? Está en todas las listas de lesión hepática severa aguda, las otras posibilidades son bastante menos probables. Nos encontramos ahí con el problema de que podemos encontrarnos con los falsos positivos, que pueden enturbiar muchísimo un estudio. Entonces, a veces uno tiene la magia de lo que está escrito en un papel, se vuelve verdad. En medicina no siempre es así, porque un sale positivo no indica una enfermedad necesariamente, ¿no? Tiene que ver mucho en qué nivel estamos pensando. Si saben, si una enfermedad la pensamos al 50% como una posibilidad importante, y un examen es positivo, bueno, si tiene una especificidad y sensibilidad más o menos adecuada, nos sube mucho la posibilidad. Pero cuando nuestro el diagnóstico pre-test es muy bajo, realmente estos exámenes positivos con frecuencia pueden enredarnos la vida. Entonces, lo dejaría Okay. como una segunda opción. Yo estaría de acuerdo totalmente con las opciones A y B como inicio de manejo de este paciente. Muy bien, entonces estamos de acuerdo en que son al menos los exámenes iniciales que debiéramos de pedir en un paciente con una alteración como esta, predominio hepatocelular. Bien, continúa ya, por favor. Finalmente, ¿qué se le pidió al paciente? Jack, tu micro, por favor. Ya. Bueno, se le hizo el estudio de perfil viral y autoinmune al paciente.
hallando como positivo un ANA en 1 en 640 de patrón homogéneo, anti-MPO de 112. Lamentablemente no tuvimos en ese momento el anticuerpo antimitocondrial no reactivo, el anticuerpo antimúsculo liso no reactivo, los estudios virales de hepatitis B, C y E fueron no reactivos, el estudio de hepatitis A, debido al antecedente, pues tuvimos IgM e IgG no reactivo, y bueno, las globulinas que ya teníamos en data, ¿no? Se hizo el estudio del TORCH también, en ese momento solo tuvimos el estudio de citomegalovirus y toxoplasma, con IgM no reactivo a esas dos, esos dos virus, ¿no? Se le hizo también el HIV, la cual también salió negativa. Bien. Bien, tenemos una siguiente pregunta. Con todos los datos que tenemos, ¿cuál sería el probable diagnóstico etiológico? Hepatitis autoinmune probable, una hepatitis autoinmune definitiva. Los datos serían insuficientes para hacer un diagnóstico etiológico, optarían por una biopsia hepática. Por favor, emitan sus respuestas. Lo que emiten sus respuestas, doctores, ustedes, o mejor dicho, ¿en qué casos donde hay sospecha de hepatitis autoinmune, como al menos en este caso, al menos eso es lo que creemos que hay una sospecha de hepatitis autoinmune y habrá que ver si tiene criterios suficientes o no para esto? ¿En qué casos debemos solicitar de todas formas una biopsia hepática? ¿Y cuán factible y práctico puede ser hacer este estudio en sus hospitales, ¿no? Porque no necesariamente contamos con todos los implementos o con la rapidez con la que quisiéramos trabajar. Bueno, una lesión hepatocelular de esta magnitud severa, excluido los factores tóxicos y los virales, la posibilidad de autoinmune aparece de una forma muy importante por el perfil de la ayuda diagnóstica, ¿no? Tiene unos antinucleares bien elevados y, en fin, no solamente son los antinucleares, la globulina también está marcadamente elevada, ¿no? O sea que eso surge como, ya que se han excluido las otras cosas que son más frecuentes, y esta es una posibilidad significativa, surge como una posibilidad de esto importante. Llama la atención la condición de sexo masculino, porque usualmente esta condición largamente proviene en mujeres, pero obviamente no excluye eso, si bien es una minoría, sigue siendo todavía una posibilidad importante, ¿no? Si fuese mujer creo que la cosa estaría mucho más soportada, pero creo que el perfil laboratorial ayuda muchísimo para excluir lo viral, los tóxicos han salido por historia, y creo que estos marcadores son muy importantes para considerar la posibilidad de hepatitis autoinmune. Respecto a la biopsia hepática, es una decisión bien compleja, ¿no? Porque hay un nivel de riesgo con un procedimiento invasivo de esta naturaleza. Un paciente que tiene un INR prolongado y bastante comprometido, la rapidez con la que se tenga el diagnóstico, porque hay que tomar decisiones de manejo de un paciente gravemente enfermo. Entonces creo que es una decisión dividida el tema de si requeriría o no biopsia hepática. Sería deseable en la medida que también uno cuente con los recursos y las posibilidades de hacerlo con rapidez y obtener una respuesta rápida, ¿no? Pero creo que la parte autoinmune surge con bastante fuerza en este caso, ¿no? Ok. Totalmente de acuerdo, doctor. El problema con la hepatitis autoinmune en general es que a diferencia de las hepatitis virales y a diferencia de la enfermedad hepática alcohólica, no tiene un marcador. Se parece a la hepatitis, al hígado graso no alcohólico. Son diagnósticos que empiezan a aparecer por exclusión cuando hemos eliminado otras causas. Y en ese sentido nos es muy útil, así como en toda enfermedad autoinmune, los criterios diagnósticos, ¿no? Entonces, en la década de 90, el Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune sacó toda una escala con varias variables y a cada una le daba un puntaje, ¿no? Entonces, además del diagnóstico clínico, como ha enfatizado bien el doctor Casas, ¿no? Se ha descartado viral, se han descartado varias cosas, entonces estos sistemas de puntuación son útiles. Existe el score grande, que fue publicado en la década de los 90, a finales de los 90,
y el score simplificado, que fue publicado, me parece, en el año 2006, igual por el Grupo Internacional para el Estudio de la Hepatitis Autoinmune. En este estudio se considera, se da un puntaje a los marcadores de autoinmunidad, a la ausencia de marcadores virales, al grado de elevación de globulinas y al hallazgo histológico. Y a cada uno se le da un puntaje. Entonces, si este paciente tiene más de 6 puntos en el score simplificado, que es mucho más fácil que tener la tabla grande, que tiene un montón de variables, nos es muy útil. Entonces, considerando ese score simplificado, este paciente juntaba 6 puntos, porque no teníamos el hallazgo histológico. Y con 6 puntos tenía un diagnóstico probable. El definitivo es agregando el diagnóstico histológico, como bien ha dicho el doctor, en este paciente, y además ha sido en septiembre del año pasado, en plena pandemia, la facilidad o la posibilidad de tener una biopsia hepática asequible, además de los riesgos inherentes por la coagulopatía, no iba a ser posible, porque la única alternativa que podría tener este paciente para biopsia tendría que ser una biopsia transyugular, que es un método que se utiliza con buen acceso y que logra buenas muestras, pero necesitamos toda una infraestructura, toda una tecnología y un radiólogo entrenado para poder tomar las biopsias. Entonces, en el contexto en el que estamos hablando de la realidad local, en plena pandemia, con 6 puntos, el diagnóstico de hepatitis autoinmune es probable. Ahí el tema es que es varón, que no lo invalida, es cierto, pero es 80-20, ¿no? 80% mujeres, 20% varones. 1. 2. No tiene antecedentes familiares. No hay algún estudio. Entonces, esos antecedentes poco que dejan una sensación que algo falta, ¿no? Ahí, por ejemplo, si no estuviéramos en pandemia, no hubiéramos estado si tuviéramos todos los recursos, quizá sí se hubiera planteado una biopsia hepática, pero no en este caso concreto, ¿no? Sino en otro escenario, en otro momento, ¿no? Ok. A ver, la respuesta de la mayoría de los doctores del público es que el diagnóstico etiológico sería una hepatitis autoinmune probable. Ahora, sí, es importante, como ambos han recalcado, cuajar la situación actual del paciente, ¿no? Llevarlo a realidad. No siempre vamos a contar con todos los implementos y afortunadamente, al menos para establecer este diagnóstico, tenemos ciertos criterios en los que nos podemos basar donde no necesariamente tenemos que llegar a biopsia sí o sí, ¿no? Bien, ya puedes continuar, por favor. Sí, doctora. Bueno, como ya mencionó la doctora Dávalos, justamente el Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune especificó los criterios para el diagnóstico de hepatitis autoinmune, que implica 13 variables, el score ampliado, que es un poco más sensible que el simplificado y es más útil en variantes atípicas de hepatitis autoinmune. Al hacer la contabilidad en nuestro paciente, pues teníamos un patrón predominantemente hepatocelular, lo cual le daba 2 puntos. La globulina es más de 2 veces su valor normal, le daba 3 puntos. El anticuerpo ANA, más de 1 en 80, 3 puntos. Cero virales negativos, le daba 3 puntos. No antecedente de consumo de medicamentos o drogas, tampoco negaba el consumo de alcohol. Y sin el criterio histológico, pues nuestro paciente completaba 14 puntos, lo cual daba un diagnóstico probable, ¿no? Siendo pretratamiento definitivo más de 15 y post-tratamiento definitivo más de 17, debido a que da 2 puntos cuando es respondedor a corticoterapia, o si hay recaída después de suspender, hasta 3 puntos. Muy bien, entonces nuestro paciente, luego de ya lo que comenté, al 5.º día de hospitalización, nuestro paciente empieza con desorientación en tiempo, agitación psicomotriz, irritabilidad, por lo cual se cataloga como una encefalopatía grado 2. Esta encefalopatía empieza 6 semanas después de la ictericia. Se le hace un estudio tomográfico en la cual no se evidencia ninguna lesión aguda isquémica o hemorrágica. Y a su vez también, al ver la evolución del perfil hepático, vemos que las transaminasas siguen elevándose hasta 999 el TGO, 386 el TGP y las bilirrubinas también en ascenso hasta 28 predominio directo. Las plaquetopenes siguen en descenso, 97.000. El AGA mostraba una acidosis metabólica con tendencia a la hiperlactatemia de 3.1 con un PAFI en valores normales. Entonces, hasta ese momento teníamos un paciente con transaminasas más de 10 veces su valor normal, un INR más de 1.5, encefalopatía hepática grado 2. La etiología probable hasta ese momento, según el score, era una hepatitis autoinmune. A ver, aquí tenemos otra pregunta importante. ¿Ante qué situación nos encontramos?
Tenemos un paciente con una hepatitis aguda por hepatitis autoinmune, que eso ya lo hemos definido en cuanto a la etiología según el score que he mencionado ya. Pueden utilizar tanto el score ampliado como el score simplificado que ha mencionado la doctora Dávalos. ¿Estamos ante un paciente con injuria hepática aguda por hepatitis autoinmune o estamos ante un paciente con falla hepática aguda por hepatitis autoinmune? Vayan emitiendo sus respuestas, por favor. Doctores, ¿por qué es importante reconocer la diferencia entre estas tres entidades? Hepatitis, injuria y falla hepática. Es súper importante cuando nosotros analizamos un paciente, está el paciente, y analizar qué factores pronósticos tiene un paciente. Recuerden que una hepatitis aguda en 1% de casos puede desarrollar insuficiencia hepática aguda. Entonces, los conceptos claros es importantísimo como gastroenterólogos, como médicos internistas, poder predecir qué pasa en un paciente. Doctora Dávalos, ¿no se le escucha? ¿O soy yo la única que no le escucha? No sé, ¿me escuchan? Ahora sí, fuerte y claro. Ahora sí. Ahora sí. No, estaba haciendo el comentario acerca de que cuando hablamos de hepatitis aguda, no solamente tenemos que concentrarnos en el diagnóstico, en la etiología, sino en el pronóstico de esa hepatitis aguda. Hay que recordar que hasta 1% de las hepatitis agudas puede cursar con hepatitis aguda severa e inclusive insuficiencia hepática aguda. La persistencia de la ictericia o una ictericia en aumento, una pobre tolerancia oral o una prolongación del tiempo de protrombina son factores que nos dicen que ese paciente no está haciendo una hepatitis aguda y se va a resolver, al contrario, que puede empeorar. Entonces, el diagnóstico de hepatitis aguda, estamos dando más de veces el valor superior normal, ¿no? Y tenemos la curva clásica que se hace, ¿no? Cuando aparece la ictericia, debería bajar el malestar general, hipoalbuminemia o ictericia en aumento, ¿no? Estamos hablando de que ese hígado ha sufrido tanto que su capacidad de regeneración o es lenta o se va a demorar o no la va a presentar. Y cuando a eso se agrega encefalopatía, ya estamos hablando de insuficiencia hepática aguda o falla hepática aguda, como está escrito ahí en la tercera variable. Es súper importante, súper importante diagnosticar esto tempranamente, porque una vez que un paciente desarrolla insuficiencia hepática aguda, ese paciente tiene que ser inmediatamente hospitalizado e inmediatamente evaluado, porque si se deteriora, ese paciente va a terminar en una lista de espera tras. Este paciente tiene 6 semanas de evolución. Existen estándares que ya los publicó la escuela de King's College allá por los años 80, en la que la severidad de deterioro funcional hepático, si se da en corto tiempo, hay que actuar rápidamente. Hay una forma subaguda y hay una forma, digamos, de mayor tiempo, ¿no? Una hiperaguda, una aguda y una subaguda, ¿no? Entonces creo que los términos ahí es importantísimo que todos los recordemos para poder evaluar a nuestro paciente no solo en el momento de que lo vemos, en el momento del diagnóstico, sino que al paciente con hepatitis aguda hay que seguirlo, hay que monitorizarlo para saber qué sucede con él, ¿no? Exacto. Bien. A ver. Quería comentar lo que Díganos, vemos, digamos, este es un caso especialmente dramático, ¿no? Es un paciente muy joven que llega a falla hepática aguda en corto tiempo y más o menos la etiología ya se ha aclarado bastante o lleva a una intervención terapéutica necesariamente lo más pronto posible. Ahí está el tema de que básicamente los cursos van a ser, va a recuperarse, va a sobrevivir al evento o va a tener un desenlace ominoso y la alternativa es la parte de trasplante, ¿no? Entonces los pacientes, trasplante en casos de búsqueda, el cual realmente es el paciente ideal para tener esa posibilidad muy alta. Pero hay lista de trasplantes, realmente la capacidad de trasplantar hígado
es largamente superada por la necesidad de hacerlo, por las indicaciones claras que tiene. Entonces ahí ayuda mucho una cosa que es muy valiosa en medicina. Cuando uno conoce el pronóstico y es muy reservado, y uno lo sabe, es bien importante comunicarlo a la familia, tan temprano como uno lo tiene claro. Porque a veces la familia simplemente lo que espera es trajo a su paciente al hospital, se le ha hecho muchas cosas, se le ha invadido, está delicado, lo están viendo con mucho cuidado, pero espera que se va a recuperar. Esa es la expectativa de entrada. Entonces, si no se le comunica y se alinea expectativas, uno va a tener tremendos desencuentros en el manejo familiar del paciente. Por eso, una vez que uno ya ha etiquetado esto, y para nosotros la protrombina, el desarrollo de la encefalopatía hepática, son simplemente ya argumentos que rápidamente nos llevan a esa conclusión. Uno puede hacer también un score y tener una cosa más clara. Es la parte de la comunicación familiar. Yo la recomiendo muy fuertemente. Si algo aprendí con los años es, cuando hay un pronóstico así, comunicarlo de una forma amable, serena. A nadie le gusta dar malas noticias. A ningún ser humano le gusta dar malas noticias. Pero bueno, estamos en esta profesión y parte de las cosas que uno tiene que aprender a hacer es cómo dar malas noticias, porque hay que darlas. Evitar ese trago amargo simplemente va a generar mayores problemas en el tiempo muy cercano. Así que, bueno, es parte de la obligación médica, ¿no? Y realmente uno nunca va a superarlo porque es doloroso darlo, pero si lo hace amable, sereno, habla de las opciones, y finalmente siempre hay una luz de esperanza, pero ya se dijo que hay una posibilidad de desenlace malo, ayuda muchísimo en el momento oportuno, ¿no? Ok, bien, es prioritario reconocer entre estas tres entidades. La mayoría de nuestro público ha respondido que es una falla hepática aguda. Felicitaciones para ustedes. Y sí, porque cambia el pronóstico, como han mencionado ambos doctores, es importante comunicar a la familia y también derivar al paciente al centro que pueda ofrecerle una mejor terapia si la requiere, ¿no? Bien, Jack, dentro de la evolución para poder determinar la diferencia entre hepatitis, injuria y falla hepática, también hay que ver ciertos parámetros y justo hay una pregunta en el público en relación a eso. Ver cómo se comporta el INR, el perfil de coagulación. En el público preguntan si se le colocó vitamina K o se ha hecho alguna corrección del TP. Si el TP que has presentado es un TP real o es un TP corregido, porque eso nos va a permitir valorar también la evolución del paciente, ¿verdad? Nos respondes esa pregunta y luego sigues con la evolución, por favor. Sí, claro, doctora. Durante la estancia de emergencia, cuando él ingresó, estuvo con un INR de 1.7, 1.8 los laboratorios. En ningún momento se le llegó a pasar plasma ni vitamina K. Así que ese es el INR real hasta ese momento, ¿no? Ok. Bueno, entonces, como mencionan los doctores, es importante la diferenciación entre falla hepática e injuria hepática aguda. Pues la falla hepática aguda se define como una alteración del perfil hepático, unas transaminasas más de 3 veces sobre el normal, ictericia, un INR alterado más de 1.5 y la presencia de encefalopatía, que es lo que lo diferencia de la injuria hepática, ¿no? Obviamente en pacientes sin hepatopatía crónica. Ahora, hay excepciones a la regla, las cuales están estas tres patologías, la hepatitis autoinmune, la enfermedad de Wilson y el Budd-Chiari. Son excepciones a la regla porque de por sí las hepatitis autoinmunes muchas veces son enfermedades hepáticas crónicas que, si bien es cierto, no siempre tiene que ir con cirrosis. Cuando hacen su debut como falla hepática aguda, comparten el pronóstico de las patologías sin la cirrosis previa, ¿no? Por eso es que son excepciones a la regla. Ahora, las injurias hepáticas agudas, como mencioné, se define como alteración del perfil hepático con alteración del INR, pero sin la encefalopatía. Bien, también mencionó la otra Dávalos acerca del el tipo de la falla hepática de acuerdo a la cronología entre la ictericia y la encefalopatía. Pues el grupo de la ACLD y la guía europea nos mencionan que la falla hiperaguda es cuando se da en los primeros 7 días, la falla aguda entre el 8º día hasta los 21 días, la europea menciona hasta los 28, y entre la cuarta hasta las 26 semanas es una falla subaguda. ¿Por qué es importante la diferenciación? Porque menciona que los pacientes con falla hiperaguda tienden a tener, si bien es cierto, una mayor falla multiorgánica, una recuperación espontánea
comparativa a los pacientes con falla aguda y subaguda, como es el caso de nuestro paciente con una falla subaguda porque se dio a la 6ª semana la encefalopatía del tiempo de la ictericia. Mencionaron también acerca de los criterios de trasplante, pues tenemos causas primarias y secundarias de falla hepática que requieren trasplante. Tenemos las fallas primarias, en las cuales son urgencia cero para trasplante. Dentro de ellas, las hepatitis virales, las hepatitis por DILI, es decir, por hepatotoxicidad por fármacos o toxinas, Budd-Chiari, causas autoinmunes y las patologías hepáticas asociadas al embarazo. Ahora, las enfermedades hepáticas crónicas con fenotipo de falla hepática, teníamos las 3 excepciones, el Wilson, la hepatitis autoinmune y Budd-Chiari, ¿no? Que nuestro paciente estaría en este grupo de verde, ¿no? Es decir, un paciente con criterio de urgencia cero para trasplante. Mientras que las que no son indicaciones de urgencia para trasplante son las hepatitis isquémicas, las hepatitis por infiltración neoplásica, que es bien frecuente también hallarlas, las causas metabólicas, infecciosas y también las hepatitis alcohólicas. Nuestro paciente, si nos basamos en los criterios de King's College, pues vemos que estaba dentro del intervalo de la ictericia entre la encefalopatía y la ictericia más de 7 días. Ese era un criterio. El segundo criterio, que tenía la bilirrubina más de 17, recordemos que ingresó con 27, y tenía una etiología no favorable, la cual era una no viral, en este caso hepatitis autoinmune. Entonces cumplía 3 de los criterios para trasplante, es decir, no cumplía con los criterios de King's College para que el paciente pueda ir considerado trasplante. Sin embargo, lamentablemente, por las circunstancias en las que nos encontrábamos en ese momento en pandemia, no se pudo realizar, ¿no? El diagnóstico actual de nuestro paciente es una falla hepática aguda por hepatitis autoinmune hasta el momento. Bien, tenemos una siguiente interrogante. Ya tenemos el diagnóstico establecido, a todos nos ha quedado claro la etiología autoinmune y, digamos, la severidad de la enfermedad actual, que es como una falla hepática aguda, que es la forma de presentación que ha tenido este paciente. Ahora, ¿cuál sería la conducta a seguir ante este diagnóstico? Primero, iniciar pulsos de corticoide por tratarse de una hepatitis autoinmune con presentación de falla hepática aguda. Segundo, iniciar prednisona a 1 miligramo por kilo por día o su equivalente y valorar la opción de trasplante hepático. Tercero, al ser una falla hepática aguda, la única opción de manejo es trasplante hepático. Doctores, como conocemos, el manejo de una hepatitis aguda, no siempre pues vamos a encontrar una presentación como falla hepática aguda. En este caso, el caso que se nos plantea es así. Dentro del manejo de la hepatitis aguda, la piedra angular es la inmunosupresión, donde se inicia el manejo con corticoides, usualmente con prednisona, 1 miligramo, kilo por día. Este manejo cambia cuando la presentación es aguda y severa, como en este caso, o sigue un manejo convencional. Doctora Dávalos, doctor Casas. En general, cuando nosotros diagnosticamos una entidad severa con insuficiencia hepática, tenemos que darle el antiinflamatorio universal. Aquí lo que importa es desinflamar y detener el proceso inflamatorio, así que hay que entrarle con corticoides a la dosis recomendada, ¿no? En su equivalente endovenoso, este paciente ya estaba desarrollando encefalopatía y habíamos descartado enfermedades virales que podrían descompensarse. Entiendo que no estaba infectado, ¿no? Porque hay que considerar que no tuviera una infección bacteriana asociada. Entonces, habría que darle una terapia con 1 miligramo por kilo por día o su equivalente de hidrocortisona por vía endovenosa. En este caso vamos a dar una terapia de rescate y además nos va a servir como prueba terapéutica. Nos va a servir para ver si cumple, porque en los 2 scores, tanto el simplificado como el completo, la respuesta a la terapia corticoide también permite tener un puntaje adicional para confirmar el diagnóstico o replantearlo si es que así fuese necesario, ¿no? Los inmunosupresores en esta etapa no están indicados porque recuerden que el inmunosupresor que se utiliza en hepatitis autoinmune, la primera elección es azatioprina, va a demorar 4 semanas en tener acción. Además que este paciente ya estaba con plaquetopenia, me parece, en un porcentaje, no recuerdo el valor exacto, pero en la mina se presentó ya que estaba. Entonces, esa sería la opción terapéutica en este caso, ¿no? Y desde el punto de vista de terapia para controlar la inflamación. Pero al mismo tiempo este paciente tiene que evaluarse
por lo menos en los hospitales que tienen la opción de trasplante. Como menciona el doctor Casas, hay que situarse donde estamos. No podemos ofrecer trasplantes si no lo tenemos a la mano. Hay que más bien avisar a la familia, como bien ha dicho el doctor, no sorprenderlos, sino mantenerlos informados de la severidad del cuadro. Y si tenemos acceso a cuando estábamos en pandemia, la falla hepática aguda sí es una urgencia, ¿no? Entonces, si estamos en un centro que podría trasplantar, debería hacerse todo el estudio para ello, ¿no? Doctor Casas, ¿está usted de acuerdo con el manejo con corticoides? Sí, creo que era en cuanto se descartó lo viral y aparecieron los marcadores, que debe haber sido las primeras horas del ingreso del paciente, las primeras 24, 48 horas supongo, era perentorio utilizar corticoides. No había una certeza diagnóstica, pero ahora la gravedad del cuadro y la posibilidad de que una hepatitis autoinmune, pues obviamente responde a corticoides, la mayoría responde a corticoides. Ahora esto baja cuando es esta presentación con falla hepática aguda, pero sigue siendo la mejor opción, o trasplante, ¿no? Entonces, obviamente que había que iniciar con corticoides. En cuanto a la dosis, nosotros llamamos dosis altas a 1 miligramo por kilo, o sea, hablando básicamente alrededor de 60 miligramos al día de prednisona, de dosis altas. Dosis mediana es 30 y dosis bajas son 10 o 7.5. Dosis altas, o sea, el rango de 60 miligramos por kilo. Pero sé también de que, digamos, dada la severidad del caso, uno tiene una tentación de dar dosis bastante más altas de corticoides. O sea, ya no son dosis altas, son megadosis de corticoides, inundar a de corticoides. No me parece una situación que no es posible o que está mal. Yo soy un poco conservador con los corticoides porque a lo largo del tiempo, especialmente en el uso a largo plazo, que no es el caso, pues es un caso agudo de vida o muerte, uno ve una cantidad de efectos del uso a largo plazo de corticoides que realmente les agarra mucho respeto. Es muy fácil empezar corticoides, pero realmente después uno trata de buscar mecanismos para ahorrar corticoides, que afortunadamente acá azatioprina va a encajar bien si es que el paciente sale de este cuadro. Más Va a adelante, permitir ¿no? usar mucho menos dosis de corticoides en el largo plazo. Así que Bien. yo, motivado por este caso, revisé un poco qué había y bueno, el consenso es de que no hay información clara, lo cual queda en tierra de nadie. Prácticamente el tratante va a ser la decisión influenciado por sus propios demonios, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera? ¿Qué tengo miedo? ¿Qué he visto usar? ¿Con qué me fue bien? O sea, una medicina no muy basada en la evidencia. Y la serie más grande que vi, que era de 1000 y pico casos de falla hepática aguda por hepatitis autoinmune, me llamó la atención que más o menos alrededor de la mitad usaban prednisona, 60 miligramos al día, y que la otra mitad iban por pulsos. O sea que es una decisión dividida y me parecía que ambas opciones son totalmente válidas y quizá lo importante es que sean precoces, no tan temprano como se obtuvo la información. Ok, aquí en las respuestas sí tenemos unas respuestas divididas. En su mayoría han respondido la respuesta B, iniciar prednisona, 1 miligramo kilo día o su equivalente, bueno, considerándola bien la que va a ser recibida, y valorar la opción de trasplante. Y en segundo lugar han respondido iniciar pulsos de corticoide, entiendo motivados por la presentación tan severa. En todo caso, nos quede claro que al menos no está establecido que por el hecho de que se presente como una falla hepática aguda, deba de manejarse de una forma diferente. Al menos las guías que convencionalmente utilizamos, que son la europea y la americana, comentan de que la dosis es 1 miligramo por kilo día, ¿no? Lo que sí es importante, como han recalcado los doctores, es iniciarlo de forma temprana y valorar la respuesta pronto. Y en este caso en particular, valorar la opción de trasplante porque estamos hablando de un paciente que se presenta con una falla hepática aguda con criterios de King's College, que son los criterios pues, que me definen mayor mortalidad, donde el paciente se beneficiaría de un trasplante hepático. Lo malo es que esta situación se ha dado en plena pandemia donde la actividad trasplantadora estaba cancelada en todo el país. Entonces, asumo que apuntábamos todas nuestras balas para que los corticoides fueran la solución para este paciente. ¿Ya qué hicimos finalmente? Sí, doctora.
Bueno, el diagnóstico, como mencionamos, falla hepática por hepatitis autoinmune. El plan de trabajo de nuestro servicio el 10 de septiembre fue iniciar la corticoterapia. Debido a la encefalopatía progresiva, se optó por la vía endovenosa, el equivalente a hidrocortisona de 80 miligramos cada 8 horas. Se inició la antibiótico-terapia también, debido a que justamente la guía europea y la guía clínica que usamos en el hospital nos menciona que la antibiótico-terapia debe iniciarse ante la más mínimo umbral de riesgo de infección, debido a que las principales complicaciones de mortalidad en esos pacientes son la sepsis. Ahora, dentro de los criterios que incluyen ellos de iniciar antibiótico-terapia, si bien es cierto uno de ellos es CIRS o criterio de infección clínica, otro menciona que tenga encefalopatía progresiva de 3-4. Por lo tanto, se optó darle al paciente también una cobertura antibiótica. En ese momento no teníamos la piperacilina, que es la que usamos en el hospital como dentro de la guía, pero iniciamos el meropenem a dosis plena, previa toma de pancultivos. Debido a que la encefalopatía del paciente progresó hasta el nivel 3-4, ya, según las guías mencionan, ante la más mínima encefalopatía del paciente debería ser manejado en cuidados intensivos para monitoreo de estado neurológico. Nosotros insistimos para el pase de este paciente a UCI para que pueda hacerse una protección correcta de la vía aérea y monitoreo del estado neurológico, ¿no? Ingresando a nuestro paciente el 11 de septiembre, vemos acá que ingresó con una PAM de 78, con un Glasgow 7 de 15, glicemia de 114. Hasta ese momento teníamos los laboratorios con una plaquetopenia en 97.000, las transaminasas todavía persistían elevadas en 570 y 305 el TGP, la bilirrubina incluso más elevada hasta 30, una fosfatasa en 425 y un INR de 1.94. Se hizo la desfocalización en el paciente debido al Glasgow menos de 8 y la encefalopatía progresiva. Obviamente se optó por la intubación y la ventilación protectiva, dicho sea de paso una ventilación mecánica invasiva, que es lo recomendado, y la pseudoanalgesia con propofol. Se continuó la antibiótico-terapia y corticoterapia iniciado por nuestro servicio. Se dio la profilaxis con IBP hasta que se inició la nutrición vía enteral. Se hizo el monitoreo del estado neurológico, las glicemias y se corrigió algún trastorno hidroelectrolítico asociado. Ahora, el día 18, durante la estancia en UCI, como parte del diagnóstico diferencial, se le pide sed de leptospira al paciente. Dicho sea, recordar de que el paciente al momento no tenía antecedentes epidemiológicos de algún animal, haber estado en agua contaminadas o algún factor de riesgo que implique el estudio. Sin embargo, en la UCI, como parte del diagnóstico como falla hepática, pues se solicitó este estudio. Luego, en el paciente, fue evaluado por neurología, se le hizo una tomo cerebral en donde evidenciaron signos de edema cerebral por colapso de los ventrículos. Se decidió iniciar manitol y también fenitoína por ego de estatus compulsivo. Oftalmología lo evaluó, no halló signos de papiledema. Cabe resaltar que uno de los factores de riesgo para que el paciente haga edema cerebral e hipertensión endocrinal, que también es una causa importante de muerte en estos pacientes, es que sea un fenotipo agudo hiperagudo o un paciente joven, como fue el caso de nuestro paciente, ¿no? Otros son como falla renal y necesidad de inotrópicos. Nuestro paciente presentó bajos parámetros ventilatorios con presión controlada por volumen. El FIO2 siempre fue 0.21, no cursó al momento con neumonía. Vemos que acá en los laboratorios presentó una tendencia a la hipernatremia con una tendencia a la hipocalemia, la cual también fue tratada en la UCI, probablemente asociada a la corticoterapia. El destete del paciente fue favorable y estuvo intubado desde el día 11 hasta el día 19 sin complicaciones hasta el momento. Fue dado de alta el 20 de septiembre. Ahora, nuestro paciente, como recordamos, inició la hidrocortisona el 10 de septiembre, luego el 19 se extubó a nuestro paciente y como ya aparentemente tenía una mejora del estado neurológico de una encefalopatía 3-4 hasta un grado 2, se decidió iniciar la corticoterapia vía oral a 60 miligramos día. Asimismo, nuestro paciente completó 14 días de antibiótico-terapia y se suspendió debido a que teníamos pancultivos negativos y no había clínica de infección. Esta fue la evolución de las transaminasas. Vemos que al inicio de los corticoides estaban en 570 el TGO, 305 el TGP. Vemos que fue una disminución progresiva con el uso de la corticoterapia, es decir, teníamos una respuesta bioquímica parcial hasta el momento con la corticoterapia. Las bilirrubinas también disminuyeron hasta la mitad de su valor. La fosfatasa se disminuyó también un poco y bueno, el PCR no hubo variación desde el ingreso, ¿no? Bien. A ver, tenemos otra pregunta interesante. Hemos visto que el paciente ha evolucionado laboratorialmente y neurológicamente de forma favorable. Ahora, ¿qué conducta seguiría en este momento? ¿Debe continuar con corticoides a dosis alta hasta resolver toda la falla hepática aguda?
El paciente cursa con una evolución favorable, puede recibir diaprednisona bioral e ir desescalando la dosis de corticoide. A ver, en lo que van respondiendo el público, doctor Casas, aquí ha salido un dato interesante, ¿no? Al menos nosotros de entrada no solemos pedir un estudio para leptospira como lo han solicitado en UCI. ¿Usted considera que hay algún factor de riesgo que está justificada la solicitud de este estudio? Bueno, leptospirosis es un diagnóstico muy probable en este caso, inclusive, bueno, yo creo que tiene hepatitis autoinmune. Más bien lo que la pregunta sería si la leptospirosis puede haber jugado un rol, no se podría descartar, porque es un paciente que tiene una ocupación de cuello blanco, creo que es programador o ingeniero de formación. El sistema. Esto tiene una condición de vivienda estable, urbana, de cierta comodidad. Este piroqueta está muy vinculado, o se contamina, se transmite básicamente por orina de animales, de mamíferos enfermos, especialmente roedores. Y la orina usualmente se transmite mejor cuando contamina agua, digamos, en zonas que llueve mucho, y uno se sumerge, en fin, esos son los escenarios del contagio. Pero en Lima, pues, bueno, en todo el mundo hay una cantidad de ratas sumergidas en la clandestinidad y son muy astutas en eso. Lima, por cada habitante en Lima hay 5 ratas, o sea, que se den la cuenta de la cantidad de ratas que hay en Lima. Y son los vectores clásicos para transmitir esta zoonosis, ¿no? Ahora, hay un grupo de leptospiras que uno las puede adquirir, pero no produce mayor enfermedad, porque hay varios serotipos de leptospirosis. La clásica enfermedad de Weil, que es una forma grave, pero el hígado no tiene una patente tanto de falla hepática. Lo que hacen es mucha ictericia, porque lo que altera es la eliminación de la bilirrubina, y hacen una elevación de un divorcio, ¿no? Mucha ictericia y una transaminasas en pocos cientos. Eso es una cosa interesante de la leptospira en el hígado. Pero usualmente tiene un renal bien severo, un componente muscular con rhabdomiolisis, plaquetopenia que sí la tenía esta paciente. Entonces yo creo que el contexto clínico, el tiempo de evolución para este momento, el que le hacen el dosaje ya tenía alrededor de 8 semanas de enfermedad aguda, mucho menos tiempo de evolución. Parece que la leptospira puede haber jugado un rol menor o simplemente lo que les comentaba, a medida que uno pide pruebas, por ahí sale siempre una tasa de falsos positivos que nos enredan en el manejo. Ahora, el manejo no va a cambiar mayormente porque hay debate sobre si los antibióticos son útiles o no en el manejo de la leptospirosis. Hay debate, o sea, significa, todo el mundo los usa, pero se acepta de que no tienen un cambio dramático, porque si no, no hubiese debate que la leptospira se beneficia del uso de antibióticos. En todo caso, lo que usa son tetraciclinas o betalactámicos que este paciente recibió en dosis muy importantes, o sea que creo que no introduce un tema que cambie el diagnóstico básico ni que cambie el manejo, ¿no? Es un dato interesante y creo que estaría entre que es un acompañante menor que quizás contribuye en algo, y que en todo caso ya fue manejado y solamente hay que observarlo. Y la posibilidad de que simplemente sea un falso positivo está también ahí presente, ¿no? Bien, a mí sí me llamó la atención que solicitaran ese examen, ¿no? Al menos ha estado un tiempo hospitalizado y nosotros no hemos pedido eso, pero creo que estamos de acuerdo en que tiene criterios suficientes de hepatitis autoinmune, tiene respuesta al tratamiento, la evolución ha sido favorable, ha salido de la falla hepática, resolvió la encefalopatía hepática. Y bueno, doctora Dávalos, ¿qué contestaría usted ante esta pregunta? Pero antes de contestar la pregunta, yo Bien. quería reforzar uno de los comentarios que ha hecho el doctor Casas. Recuerden que nosotros vemos pacientes, no vemos resultados de exámenes, no vemos papeles. Es verdad también Disculpe que que la nosotros... interrumpa, totalmente de acuerdo, doctor, solamente para reforzar el concepto que usted acaba de emitir. Y es verdad también
que nosotros nos manejamos en base a protocolos. Entonces, probablemente UCI, dentro de su protocolo de ingreso de un paciente de ictericia, seguramente porque es un sitio que recibe, recordemos que estamos en un hospital nacional, recibe a pacientes sumamente críticos y seguramente deben haber tenido casos y probablemente dentro de su protocolo de manejo han introducido este estudio de leptospira para que no se les escape ninguna causa, ¿no? Entonces, cuando analicemos un resultado tenemos que pensar, ¿realmente tiene relación con el cuadro de mi paciente o no? Ese es uno. Dos, si no lo tiene puede ser un falso positivo, entonces tengo que ir como médico a ver qué método se utilizó, porque recuerden que los métodos de hemaglutinación, de microaglutinación indirecta, quimio y luminiscencia o ELISA van a tener diferente sensibilidad y tienen zonas grises que a veces nos pueden hacer confundir. Entonces, aquí venía este comentario. Cuando encontremos un examen que no guarde relación con el cuadro del paciente, vayamos al laboratorio, preguntémosle al médico o al encargado del laboratorio qué método usas, qué ha pasado, cuál es el título, porque a lo mejor ese positivo pues es, por ejemplo, a partir de 1 y el paciente tiene 1.01. Debe ser positivo, pero está en la zona gris y realmente no le debo dar validez porque mi cuadro clínico, tal como mencionaba el doctor Casas y todos ustedes, estamos de acuerdo que es hepatitis autoinmune, este examen podría ser un falso positivo, y aún si lo fuese, ya cumplió tratamiento, ¿no? Entonces no hay que dejarse distraer a veces por los exámenes de resultados que no tienen relación con el cuadro clínico del paciente, ¿ya? Y en relación a la pregunta, estoy de acuerdo en que el paciente puede recibir, o sea, el corticoide tiene un efecto máximo de estas dosis, no necesita tener 20, 30 días con dosis altas. Una vez logrado más, exponemos al paciente a los eventos tóxicos del corticoide de altas dosis, ¿no? Inmunosupresión, mayor riesgo de infección, ha estado intubado, puede hacer neumonía, se va a contaminar, puede hacer diabetes, puede hacer psicosis, es decir, hay que más bien, si ya obtuvimos la respuesta, hay que desescalar, tal como está ahí mencionado, ¿no? Semanalmente la dosis. Bien, aquí casi todos hemos coincidido, salvo un confundido, todos han respondido a la respuesta B, que la indicación es desescalar, ¿no? Ha habido una respuesta favorable y entonces la indicación es desescalar, independientemente si la presentación es tan severa como la ha tenido este paciente o es una hepatitis autoinmune con niveles de enzimas menores, pues. ¿Ok? Bien, ¿seguimos? Sí, doctora. Bueno, entonces, como mencionábamos, la respuesta, el paciente se decidió desescalar progresivamente de forma semanal, 10 miligramos por semana. Ahora, nuestro paciente, como bien mencionamos, el 18 se hizo el estudio de leptospira y tuvimos un resultado del INS, ELISA IgM positivo para leptospirosis y un estudio de microaglutinación, que es el MAT reactivo. Y el serovar que se aisló fue el varillal y la dilución fue 1 en 1600. Dicho sea de paso que, bueno, este seroval varillal pertenece a un serogrupo Iquitos, más o menos, el serogrupo, y se considera infección aguda o infección reciente cuando tienes 1 en 800, al menos las diluciones, ¿no? Y la microaglutinación por leptospira es digamos, el estándar con una sensibilidad y especificidad aproximadamente del 90%. Bien, aquí teníamos la duda y algo de esto ya hemos discutido con ustedes en relación a la anterior pregunta, es que con este nuevo hallazgo, si cambia nuestra conducta, ¿no? Si es un paciente con falla hepática aguda por leptospirosis, o sea, vamos a cambiarle el diagnóstico con este nuevo hallazgo, se debe suspender por ende el tratamiento con corticoides y dar tratamiento antibiótico específico. B, el paciente tiene una hepatitis autoinmune y adicionalmente una infección por leptospira, debiera continuar con corticoides y adicionar tratamiento antibiótico específico. O C, el paciente no tiene criterios suficientes para leptospirosis, ¿no? Y algo estábamos comentando con esto en la anterior pregunta con los criterios que nos comentaba el doctor Casas y la doctora Dávalos, donde había que situarnos en el cuadro clínico del paciente, ¿no? A ver, ya la mayoría está respondiendo, ahora sí están respondiendo muy rápido.
Eso es Sí, bueno, Laura, porque están siguiendo sí, el caso, les entonces quedó. están entusiasmados. Entonces está muy bien eso. Justo con la conversación previa, pues prácticamente, no, todos están respondiendo la respuesta B. Es un paciente con hepatitis autoinmune, probablemente con una infección por leptospira por los altos niveles que presentan las aglutinaciones, que debe continuar con corticoterapia y adicionar tratamiento antibiótico específico. En esto algo comentó el doctor Casas ya, ¿no? Que independientemente de si hay una infección por leptospira, ya ha recibido tratamiento antibiótico, ¿no? Y estamos con un tiempo pues ya largo de evolución de esta enfermedad, ¿no, doctor Casas? Sí, prácticamente ya fue tratada. Como digo, el impacto del antibiótico es, está en debate. Lo usamos y todos lo usamos porque los antibióticos penicilina, tetraciclina son de tanto de buena tolerancia, bajo costo, muy asequibles, en fin, reúnen muchos de lo ideal para fármacos. Esto, pero esto implica pues de que el impacto no es muy grande, es una enfermedad básicamente autolimitada, es como el COVID, al final use lo que uno use, descansamos en nuestro sistema inmune para controlar esta infección que es la que hace la gran tarea. Al final, el tema de saber si realmente tiene leptospira son los casos en que se encuentra leptospira en el paciente, o se encuentra la espiroqueta en la orina, que es por donde salen los mamíferos, a veces en tejidos, si se hacen tinciones especiales se identifica el germen. Esto, pero acá tendría básicamente solamente un criterio serológico, que es un componente y que ciertamente no es total. El componente clínico global no encaja, precisamente tiene una buena explicación para el tema hepático. Esto, la parte epidemiológica tampoco encaja. Y el componente extrahepático para una leptospirosis severa con gran lesión del hígado tampoco está presente en el paciente. O sea que probablemente haya estado y sea un componente menor en el total del caso, si es que realmente tuvo, porque igual existe 10% de falsos positivos. Si uno Bien, pide 10 pruebas así de panel, va a encontrar una positiva y después uno se va a guiar solamente por el dato, va a enredar el camino del manejo del paciente, ¿no? Pero es verdad que, claro, cuando es solamente prueba serológica aislada, una sola, pero ya cuando son dos pruebas, ya cuando está en título alto, recordemos que la hepatitis autoinmune es una enfermedad multicausal, o sea, tiene varias causas. Se postula que hay una predisposición genética, que tiene que haber un trigger, que generalmente es una infección o un fármaco. Se ha postulado la hepatitis A, se ha postulado sarampión, se ha postulado hidralacina, se ha postulado nitrofurantoína, o sea, hay que recordar que la hepatitis autoinmune algo la despierta. Entonces, es verdad que la leptospira no está en las listas, ¿no? Pero sí, no está, o sea, cuando uno busca entre los listados, pero cuando uno va y busca leptospira, como mencionó el doctor al inicio, el síndrome de Weil, resulta que la leptospira desencadena una tormenta de citoquinas. Cuando uno va y busca el sustrato histológico, el hígado es comprometido. Hay apoptosis cuando hay un estudio bonito hecho en Brasil, publicado en el año 2009, es gratuito, dicho sea de paso, uno busca leptospira, entra PubMed y uno busca leptospira e hígado. Y hay estudios histológicos en donde ponen el daño de leptospira en el hígado. Hay abalonamiento, hay apoptosis, hay infiltrado. Entonces, en este caso, en donde la leptospira juega un rol ya algo que molesta, algo que está allí y que no nos, que es cierto, ¿no? O sea, ya es algo que no está descrito. En estos casos sí es importante la biopsia, ¿no? Entonces, si el paciente ya salió, es verdad que la corticoterapia altera la histología en cualquier enfermedad, o sea, desinflama. Pero hay algunos cambios histológicos en la hepatitis autoinmune que nos ayudan a valorarlo aún cuando esté con terapia corticoide. La emperipolesis, por ejemplo, los cambios rosetoides, por ejemplo. El infiltrado inflamatorio crónico ese no va a ayudar. La necrosis unicelular tampoco. El infiltrado mononuclear tampoco. Pero si uno sabe qué pedirle al patólogo, que haga coloraciones y que busque
Los criterios que van con hepatitis autoinmune es la peripolesis, que es cuando se ve que el hepatocito tiene metido un linfocito dentro de la célula del hepatocito, ¿no? O los cambios rosetoides, que el patólogo ve, pues, que se acomodan varios hepatocitos y dan una forma de una rosita, ¿no? Como en el medio. Entonces, cuando ya esta leptospira, como ha mencionado el doctor, ya no es el efecto, ahorita ya no es efectiva, ya recibió terapia antibiótica, ya está saliendo. Yo plantearía, o sea, creo yo que el grupo debería considerar una biopsia. No sé en qué estado estaría ese paciente en ese momento, pero es algo que uno tiene que tener en mente. Quizá en ese momento no, pero a futuro, ¿no? Porque hay algo ahí que molesta en cuanto a la asociación. Como vuelvo a mencionar, en el listado de patologías de triggers para hepatitis autoinmune no está la leptospira. Entonces, es un caso súper interesante para pensar si es que eso podría haber reactivado la hepatitis autoinmune que tenía esta paciente de base. Ok, bien, finalmente coincidimos en que el cuadro básico es de una hepatitis autoinmune, pero sí, puede ser desencadenado por alguna infección, usualmente se describen infecciones virales. A ver, ¿qué concluyó el equipo que ha evaluado a este paciente, Jack? Sí, doctora. Bueno, como mencionamos, el paciente teníamos la sospecha de que puede haber un gatillo, un trigger para la hepatitis autoinmune. Si bien es cierto, causas virales de la familia herpes se han determinado. Buscando información, había un reporte de caso en un paciente pediátrico de hepatitis autoinmune asociado a esta leptospira. Por lo cual, ante esta posibilidad diagnóstica, se solicitó una biopsia hepática, la cual se realizó el 2 de octubre. Ahora, en esta biopsia, pues, evidenciamos en esta imagen, evidenciamos infiltrado linfoplasmocitario, predominio mononuclear y linfocitario, perivenular, ¿no? Y acá un poco más arriba se veía cambios balonantes de los hepatocitos, ¿no? Con una distorsión de los cordones de hepatocitos, lo cual dificultaba la visualización de los sinusoides. En esa otra evidenciábamos un gran infiltrado inflamatorio mixto que básicamente generaba una gran parte de necrosis hepatocelular, ¿no? Una necrosis del parénquima hepático. Y acá se veían los cambios balonantes de los hepatocitos. En esta otra imagen evidenciamos las colestasis, ¿no? De nuestro paciente que presentaba, ¿no? Vemos los cambios balonantes y las zonas de colestasis. Ahora, en esta otra imagen, aparte de los cambios regenerativos hepatocelulares, nos aparentaba, bueno, con el médico anatomopatólogo, una aparente región fibrosa, por lo cual se le hizo la tinción tricrómica y efectivamente lo informa como un posible puente fibroso, ¿no? Lo que daba la idea de que este paciente posiblemente pueda tenía unos tractos fibrosos ya crónicos, ¿no? El año pasado que mencionábamos en el 2019 que tenía una hepatitis la cual no fue evaluada ni tratada, ¿no? Ahí vemos cómo se delimita. En esta otra lámina ya evidenciábamos aquí una zona en formación de rosetas, ¿no? Que básicamente son los cambios regenerativos en una proliferación de los hepatocitos que demarcaba una formación rosetoide. Ahora, esta formación rosetoide se presenta hasta en un 33% de los pacientes con hepatitis autoinmune. Si bien es cierto, no son sellos específicos, sí son característicos de la hepatitis autoinmune. El informe del anatomopatólogo nos informa de la necrosis extensa que ya hemos visto como un infiltrado inflamatorio mixto predominio mononuclear, la colestosis intracanalicular y cambios rosetoides. Nos ponen que los hallazgos son compatibles con necrosis hepática con cambio regenerativo, y debido al infiltrado leucocitario y cambio rosetoides, se sugiere como posibilidad diagnóstica una hepatitis autoinmune. Entonces, hasta este momento, con el score ampliado, ya teníamos un punto más acerca de la histología con los cambios rosetoides, ¿no? Y en la tricrómica, pues teníamos la apariencia del puente fibroso que ya hemos visto en la imagen pasada. Recordar también que en estos pacientes, si bien es cierto las características típicas de la hepatitis autoinmune, tenemos la hepatitis interfase, la emperipolesis, tenemos los cambios rosetoides, los infiltrados linfoplasmocitarios, se ha visto en esta revisión del año pasado, en mayo, que los cambios en la falla hepática aguda son un poco más inespecíficos y se centra más en la región, en la región 3 del lóbulo clásico, ¿no? Básicamente hay una perivenulitis central, una necrosis masiva, un infiltrado linfoplasmocitario marcado, que es lo que tiene nuestro paciente, ¿no?
por lo que incluso ellos mencionan de que para estos casos, con estas presentaciones atípicas, es importante el score ampliado. Sin embargo, el grupo de falla hepática de Estados Unidos mencionaba que debería incluirse otros criterios para este tipo de hepatitis con esta presentación, ¿no? Porque muchas veces no son las características típicas. Pero en nuestro paciente al menos se evidenció los cambios rosetoides que sí eran característicos de la hepatitis autoinmune. Entonces, hasta ese momento, nuestro diagnóstico en el servicio fue pues una falla hepática aguda por hepatitis autoinmune gatillada por leptospirosis. Si bien es cierto, la leptospirosis generalmente cursa más con cuadros colestásicos, pues lo consideramos como un posible gatillo para la enfermedad de fondo que tenía nuestro paciente. Respecto a la evolución de la enfermedad, nuestro paciente, luego de que ya habíamos tenido un diagnóstico aparente, el paciente cursó con síndrome febril, con la encefalopatía, otra vez cursó con encefalopatía, y debido a que ya teníamos el diagnóstico de una leptospira, evaluamos que la primera fase, la fase leptospirémica, se daba en los primeros 7 días. Nosotros estábamos ya en la segunda fase, que era la fase inmune, y debido a esta encefalopatía, y estábamos sospechando que sea causa infecciosa o de repente una meningitis aséptica debido a la revisión de este tema, sin embargo, le hicieron la punción lumbar y encontraron que no había alteraciones aparentemente en el líquido cefalorraquídeo. El estudio de Gram, cultivo, tinta china, todo negativo. Se hizo un PAC cultivo, las cuales resultó positivo para Staphylococcus hemolítico sensible a banco por el CDC. Se hizo estudio de BK y Brucela porque el paciente, a pesar del antibiótico, persistía con picos febriles que revisamos que puede estar asociada también a la fase autoinmune de la leptospira, en las cuales pueden presentar estos picos febriles. La encefalopatía fue en mejora progresiva hasta el 2 de octubre, llegando a un nivel 2. Incluso fue evaluada por infectología, que también nos informan de que probablemente esté en fase inmune y ya no requiera más antibiótico-terapia, por lo cual la vancomicina se suspendió el 9 de octubre y el paciente cursó de evolución favorable, remitiendo la encefalopatía. Ahora, si bien es cierto, la biopsia que nosotros indicamos al paciente, lamentablemente no se tenía el material en medicina intervencionista de radiología para hacer una biopsia transyugular. Se hizo la biopsia percutánea y nuestro paciente cursó con un problema, ¿no? Después de la biopsia percutánea, como sabemos que tiende a tener más complicaciones, un paciente con falla con coagulopatía, pues hizo un hemotórax derecho masivo, la cual requirió colocación de tubo de drenado torácico y tuvo un reingreso a UCI el 3 de octubre. Al ver el patrón del perfil hepático del paciente, vimos que nuevamente nuestras transaminasas, que ya estaban en disminución con la corticoterapia, se elevaron a más de 2000 el TGO, más de 1000 el TGP, ¿no? Con las bilirrubinas, bueno, persistía el perfil colestásico, pero en disminución. Y con todo esto, pues al paciente lo que se realizó fue normalizar la volemia, pasar los paquetes, porque la hemoglobina cayó hasta 4, se pasó a 4 paquetes, y todo este episodio pues era compatible con una hepatitis isquémica, o sea, sobre la falla hepática por la hepatitis autoinmune, gatillada por leptospira, por la complicación aguda que presentó, se sobreagregó una hepatitis isquémica, la cual luego de ser resuelta con los paquetes, el tubo de drenado torácico, el paciente tuvo una evolución favorable y el día 6 de octubre nuevamente retorna a nuestro servicio con evolución buena, ¿no? Entonces, nuestro paciente, vimos que se hizo disminución progresiva de la corticoterapia cada 7 días, evidenciando que nuestro paciente hasta el día del alta, el 30 de octubre, ya se incluyó la satioprina. Ya el paciente vemos que acá, después de regresar de UCI, las transaminasas mejoraron notablemente con la mejora de la complicación aguda, lo que era compatible, ¿no?, con el diagnóstico previo. El paciente fue de alta con unas transaminasas en TG de 103, un TGP de 105, una bilirrubina total en 14.8 y un INR en 1.4. Salió a dosis de 20 miligramos día de prednisona y una dosis de cetioprina de 50 miligramos, siendo de alta médica el 30 de octubre. Nuestro paciente se hizo el seguimiento, pero por problemas de cuestión de su seguro y de su referencia se perdió en diciembre y enero. Tuvo un tratamiento irregular. La madre refiere que solo estuvo recibiendo la corticoterapia, mientras no la satioprina. Debido al hallazgo histológico que tuvimos con los puentes fibrosos que aparentaba ya una patopatía crónica de fondo, se decidió realizar un fibroscan, la cual se realizó el martes pasado, encontrando en kilopascal 17.7 compatible con un F4. Ahora, las transaminasas actuales del paciente están en un TGO en 99 y un TGP en 113. La bilirrubina actual está en 2, la albúmina en 4.3 y un INR en 1.1.
Actualmente el paciente está recibiendo prednisona a 5 miligramos, una tableta diaria, acetioprina de 100 miligramos, 2 tabletas, y la madre me refiere que tiene una evolución favorable, no presenta encefalopatía, es autosuficiente, hace sus cosas normales, así que ha tenido una buena evolución clínica después de toda la hospitalización. Bien. Bien, en buena hora por el paciente, a pesar de todas las dificultades que ha tenido tanto en el manejo y las complicaciones que ha hecho secundarias al manejo que ha requerido, ha evolucionado de forma favorable, ¿no? Y bueno, ahora queda por último nada más discutir cómo va a ser el manejo y seguimiento posterior de estos pacientes con hepatitis autoinmune, ¿no? En este caso, este paciente ya se le había agregado antes de que se diera de alta un inmunosupresor que es azatioprina, que es con el que usualmente hacemos el switch para en lo que vamos disminuyendo los corticoides. Usualmente damos la azatioprina o la iniciamos luego que hemos visto respuesta con corticoides a la segunda semana, pero en este caso, como un paciente con una situación muy particular, decidimos retrasar el inicio de azatioprina, ¿no? Doctora Dávalos, doctor Casas, ¿están de acuerdo con el manejo? Y también la otra pregunta, ¿qué opinan del diagnóstico, del resultado del FibroScan, ¿no? Que se ha hecho ya más adelante, ya cuando el grado de inflamación ha bajado notablemente? Súper interesante el caso, porque la gran ventaja del FibroScan, que es un estudio no invasivo que permite detectar la fibrosis hepática mediante el uso de una onda ecográfica, ¿no? Una onda de cisallaje, que es lo que se llama, y que de acuerdo a la rigidez va a regresar un valor específico, es que nos da en número objetivo la severidad de la fibrosis, ¿no? Entonces eso nos va a permitir monitorear en el tiempo, ¿no? Sabemos que hay estudios de largo aliento en que cuando un paciente logra controlar la enfermedad hepática crónica, lo que causa la enfermedad hepática crónica, logramos estabilizarla, el pronóstico de vida del paciente es similar a de otro paciente de su misma edad, de su mismo sexo, sin hepatitis autoinmune. Entonces debería ser nuestro objetivo en el tratamiento. Es importantísimo que el paciente, siendo joven, porque tiene 21 años, entienda que el problema que él tiene lo va a acompañar toda su vida. Entonces tenemos que ser muy claros con él, porque necesitamos mucho del compromiso del paciente, como es como el paciente diabético, hipertenso, ¿no? Que entiende que su patología puede permitirle una vida normal, pero que requiere seguimiento. Seguimiento en salud, seguimiento en una institución pública, o en otra pública, o en un privado, pero necesita seguimiento y el paciente tiene que ser consciente de eso. Número 1. Número 2, todavía no está controlada la inflamación y probablemente sea porque no ha seguido un tratamiento regular, ¿no? Todavía tiene la TGO más del doble de normal, la TGP casi el triple de normal. Entonces, este paciente no tiene enfermedad controlada. Probablemente sea por el poco cumplimiento o poca adherencia al tratamiento. Entonces, es muy importante conversar con este paciente, con su familiar directamente responsable y hacerle un seguimiento, ¿no? Creo que el manejo es el adecuado. Tiene que recibir terapia inmunosupresora porque de ser joven pues hay que tratar de sacarlo de la prednisona y que quede con la azatioprina de mantenimiento. Yo estoy de acuerdo en lo que mencionaste, ¿no? De que dado la complicación, no ha estado en UCI, se ha intubado, ha hecho un hemotor, o sea, es decir, darle inmunosupresión en ese momento no era lo más pertinente, ¿no? Porque podríamos haber arriesgado una infección agregada, ¿no? Entonces sí, retrasarlo creo que en este caso estaba bien indicado. Y creo que lo que hay que hacer ahora es catalogar, conversar con él. 1. 2, lo que sí nos falta definir es hacer, no sé si tiene endoscopía y ¿qué había en la endoscopía? Que no creo que tenga, porque tuvo plaquetopenia en algún momento, pero puede ser por el cuadro agudo. No sé si ya se normalizaron las plaquetas, no esa figura ahí. 1. Y 2, y quería preguntar si tiene endoscopía. ¿No? Porque es importante, porque la cirrosis, porque ese es un valor de cirrosis, dicho sea de paso, ¿no? Un F4. La cirrosis no es una enfermedad estática, es un proceso. Hay que entender a la enfermedad hepática crónica como un proceso de fibrosis progresiva. Y una cirrosis no es igual para todos los pacientes. Y para el mismo paciente no es igual en todos los momentos. Al ser un estado dinámico de fibrosis y reabsorción de la colágena, tenemos cirrosis compensados. Un paciente compensado en estadio 1 puede estar muchísimo tiempo en estadio 1 y no necesariamente va a evolucionar al estadio 3 o a la descompensación, ¿no? Entonces,
Yo sí preguntaría aquí, 1, nivel de plaquetas, 2, endoscopía, bueno, y el otro que ya mencioné, ¿no? Sí, doctora, el nivel de plaquetas el 2 de marzo, hace 2 semanas, estaba en 187.000. El diagnóstico del FibroScan ha sido reciente, el día martes pasado, por lo cual se estará programando para una endoscopía porque es un cirrótico debut actualmente, según el FibroScan. Sí, se va a programar la endoscopía electiva de todas maneras y bueno, las plaquetas, como le mencioné, que están en valores normales, ¿no? A ver, quería aprovechar en responder algunas de las preguntas del público. El doctor Díaz estaba levantando la mano, asumo que esa es su pregunta. ¿Cómo se explica la cirrosis tan pronto? ¿Ha progresado en todo este tiempo? ¿La tenía previamente? Algo de eso hablamos también con la evaluación de la biopsia hepática. Doctores panelistas, ¿algún comentario al respecto? Bueno, viendo ahora en perspectiva y con toda la información del caso, bueno, es extraordinario que un paciente haya sobrevivido y ha quedado funcional luego de lo severo que estuvo, ¿no? Realmente sorprendente, es una buena noticia y sorprendente. Lo segundo es que la patente histológica no por nada por leptospirosis. Y en la presencia de la fibrosis habla de que la hepatitis de un año antes era manifestación de la parte autoinmune, que probablemente hizo PUC, se apagó, que le habrán dado en ese periodo, y se volvió a encender en las mes y medio previo al ingreso actual. Yo estoy de acuerdo con el manejo farmacológico que se le ha hecho. Probablemente el tema de adherencia no se puede dar un lujo de perder un paciente que reciba el fármaco que estaba indicado por la severidad del cuadro, pero probablemente eso se ha vuelto a encarrilar. Y quería dejarles una reflexión sobre esto de pedir exámenes. Probablemente en UCI, por la severidad del cuadro, los jóvenes del paciente, en algún momento a alguien se le ocurrió vamos a pedir leptospira, y sale positiva. Si no hubiesen pedido leptospira, el caso hubiese sido un curso igual en la parte hepática, pero no hubiese llevado probablemente a una biopsia hepática, porque creo que eso contribuyó a decidir que se haga una biopsia hepática. Y la biopsia hepática no hubiese llevado a un hemotórax muy importante que puso en riesgo a la vida del paciente, demoró su estancia hospitalaria, requirió 4 paquetes. En fin, estos son los precios que uno tiene cuando pide análisis en exceso. Y a veces le tiene suerte, es decir, te orienta algo que no lo había contemplado, simplemente el análisis te ayuda. Pero en este caso en particular, probablemente el manejo no hubiese cambiado, salvo que precipitó, contribuyó a que se empuje lo de la biopsia hepática. Creo que cuando estaba ya el paciente recuperado, el FibroScan iba a dar la pista que ya era un debut de una cirrosis y sí toda la cosa a un año antes como inicio de la enfermedad, ¿no? Bien, coincidimos en que lo más probable es que ya haya tenido la hepatitis autoinmune hace un año, que es un paciente cirrótico. Como había comentado Jack en la ponencia, los pacientes con enfermedad hepática autoinmune tienen una excepción para el diagnóstico de falla hepática, independientemente de que haya una hepatopatía crónica ya, como es el caso de este paciente, ¿no? Que viéndolo hacia atrás, viendo ya mucho después con el resultado de la biopsia, con el resultado del FibroScan, que ha tenido una hepatopatía hepática, una hepatopatía crónica, una cirrosis hepática. Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo una falla hepática aguda, ¿ya? Y el manejo que ha tenido y la indicación de trasplante que en algún momento tuvo también son correctos, por la excepción que tiene, por el pronóstico que tienen estos pacientes que debutan de esta manera. Eso asumo que también responde a otra de las preguntas que está ahí. Luego, para cortar, para hacer más rápida la sesión, voy a recalcar alguna otra pregunta más que ha puesto aquí la doctora Anis Purizaca. Pacientes jóvenes, ¿cuándo debemos pedir citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes? En realidad, como habíamos comentado y también lo consultamos, ¿no? Si valía la pena pedir estos exámenes, más que todo van orientados a grupos de pacientes que reciben inmunosupresión, pacientes marcadamente inmunodeprimidos. Nosotros, por ejemplo, pensamos adicionalmente cuando tenemos un cuadro así en estas entidades, en pacientes que son trasplantados y que nos hacen una hipertransaminasemia, una alteración hepatocelular.
No sé si alguno de los doctores tiene algún comentario adicional para eso, o si no, damos por cerrada la sesión. Además, necesito hacerles un comunicado adicional, así que, doctores, si tienen algún comentario extra. Laura, no, más bien agradecer la gentil invitación. Ha sido un gusto conversar con el doctor Gaza, que tiene amplia experiencia en la parte de medicina interna, y nada, ¿no? Agradecer y felicitarlos por la organización de discusión de casos, porque es una manera mucho más práctica de ponerlos en el día a día de la medicina, ¿no? Bien. Debe felicitar a la Sociedad Peruana de Estudio del Hígado. Es una grata sorpresa ver lo dinámica que es esto, y lo bien que llevan sus actividades, y esta actividad impecable, ¿no? El caso muy bien presentado, todo muy bien organizado. Los felicito sinceramente y agradezco que hayan pensado en invitarme, espero que no sea la última vez. Y los comentarios de la doctora Milagros Lava y la doctora Laura han enriquecido mis ideas clínicas sobre el hígado. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los participantes, tanto los que han respondido su pregunta, nuestros panelistas de allá. Tengo un comunicado adicional que hacerles. Recuerden que hay una encuesta pendiente sobre esteatosis hepática, conocimientos en esteatosis hepática en los trabajadores de salud, que de hecho se ha promocionado ya en nuestra página web y también en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Les pediríamos que por favor completen la encuesta para poder completar este trabajo. El enlace lo pueden ver ahorita en el chat. Intentaremos enviar la respuesta a un par de preguntas adicionales, ya será por interno, para que no se queden pues con las dudas en cuanto al manejo. Lamentablemente el tiempo apremia. Hemos estado 1 hora y media discutiendo, en buena hora que se hayan enriquecido con este caso clínico bastante interesante e inusual, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos. Damos por concluida esta primera sesión de casos clínicos. Por favor, envíen sus casos para que podamos discutir.